Hola, el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que sería la clase Canvas, algunas clases auxiliares como serían Graphics, y otras clases que nos pueden ayudar a diseñar un componente de, por así decirlo, que salga desde nuestra imaginación, sin utilizar las clases o las propiedades de Swing, que sería otra forma de hacer componentes. Primero vamos a hablar sobre qué son las primitivas. Las primitivas de dibujo en Java son uh, una manera de diseñar o añadir elementos, figuras o líneas, así como texto e imágenes a una parte, a una ventana, uh, para tener nosotros mismos un diseño que queramos crear. Dentro de Java podemos hacer esto por medio de la clase Canvas, extendiéndola a una clase que podemos llamar lienzo o como queramos. Yo normalmente las llamo lienzo. Y podemos realizar este tipo de dibujos. Podría ser líneas, cuadrados sin relleno y también figuras con relleno. También existen los polígonos, los círculos, los óvalos. Existen muchas opciones dentro de las primitivas, perdón, para poder realizar este tipo de diseños. Ahora, para realizar un componente, que es el tema de la unidad que estamos viendo dentro de la materia de tópicos avanzados de programación, para realizar un componente existen dos maneras: utilizar los componentes Swing, que ya deberíamos de conocerlos, o realizar todo el diseño del componente por medio de Canvas. Los componentes Swing pues ya sabemos que son los botones, las combo box, combo box y otros componentes que podemos agregar a un JPanel, que sería el mismo caso para el uso de Canvas. Tendríamos que agregar todo dentro de un JPanel y diseñar lo que queramos hacer, asimismo como programar los eventos y los métodos que requiramos para el correcto funcionamiento de nuestro componente. Existe el Swing, claro, y existe el Canvas, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hay muchas clases. La principal, pues claro, sería AWT. Este paquete nos dice que, bueno, es donde vienen todas las partes que todas las clases que vamos a utilizar, como por ejemplo font, que son clases auxiliares, color, border layout, entre otras. Dentro de AWT también existe la clase graphics y la clase canvas. Existen graphics, que es la que he aprendido a usar yo mayormente, pero también existe graphics 2D, que dicen que es una alternativa muy muy útil, muy poderosa para realizar este tipo de dibujos. Dentro de Graphics pues hay varios métodos, y dentro del Canvas, que es en realidad lo que se usa o la clase que añadimos a nuestro frame para realizar este tipo de diseños o de componentes, existe el método Paint, que es básicamente donde se incluyen todos los dibujos o todas las formas, métodos para dibujar, y los métodos vienen claro dentro de la clase graphics. Existen o son auxiliares la clase font, border layout y la de color, porque son las clases que nos ayudan a poner o a dar formato a los diseños que vamos a hacer. Color, pues claro, nos da un color. Fuente nos da la fuente con la que vamos a escribir dentro del canvas. Y el border layout pues simplemente para añadir un borde o añadir un estilo de alineación del texto. Ahora, dentro de graphics tenemos algunos métodos, como sería el fill, y existe fill circle, era fill oval, fill rect, fill image, entre otros, que nos dan el diseño de un rectángulo o óvalo o polígono o lo que sea, de manera que la figura salga completamente rellena. Por otro lado está el draw,
que nos dibuja únicamente la figura, pero solo su contorno. Es decir, que se vería algo así si escogiéramos un rectángulo. Dentro de los parámetros de esto, pues podemos escoger la, la posición en la que va a aparecer, que normalmente utilizan de referencia la esquina superior izquierda, que sería 0, 0. Igual, pues para una ventana, la posición inicial o la posición 0, 0, coordenada 0, 0, sería en la esquina superior izquierda. Esto nos ayuda, dependiendo de la dimensión, pues claro, va a ser, por ejemplo, si esta ventana suponemos que es de 500 por 300, el ancho máximo va a ser 500 para poder tener dentro de ello dibujar cualquier figura. Y la altura pues máxima sería 300, igual aquí sería 300 y de este lado pues 500, algo así. Existen también setters y getters, esto para set el color, para obviamente tener y obtener el color, para, por ejemplo, cambiar la letra, cambiar el color con el que estamos dibujando. Si ponemos primero un recuadro de color rojo, necesitamos posteriormente para realizar otro dibujo, cambiar el color que seleccionamos. Esto ahorita lo vamos a ver con un ejemplo al final. Y también existe, claro, la clase Repaint, que es para al momento de realizar un cambio, que este cambio se note, se perciba en el mismo canvas. De esta forma, con el Repaint, por ejemplo, podemos utilizar un método, un timer, para que cada cierto tiempo los puntos dentro las figuras, imágenes o los elementos que estemos poniendo dentro del canvas se redibujen, o en todo cambio surtan efecto los cambios, surtan efecto los cambios que ya hemos realizado. Un momento, vamos a tomar agua. Ok, listo. Aquí vamos a explicar mi ejemplo. El ejemplo que voy a utilizar es simplemente, no es de un componente como tal, pero es un dibujo o una forma de aplicar los canvas, la clase canvas, y los métodos que existen dentro de graphics. Aquí, por ejemplo, esta sería la clase, el frame donde voy a realizar el dibujo. Para ello, pues necesitamos primeramente agregar primero creamos una clase que se llama lienzo, y instanciamos un objeto de ese tipo, de esa clase, pues, así sin parámetros. De esta manera ya en el constructor de la ventana, donde vamos a dibujar, donde vamos a agregar el componente canvas, posterior a los métodos propios de la clase, vamos a añadir el canvas. Primero necesitamos que esté en la posición 0, 0, lo ponemos ahí el canvas, luego el canvas lo ajustamos al tamaño de la ventana, que esto pues cada quien lo podría checar antes de añadir el canvas a su frame o a su panel o a la ventana que sea que esté utilizando. Ahora aquí tenemos un canvas. Aquí por último utilizamos un add canvas para efectivamente añadir o poner dentro del frame el canvas. Ahora, el siguiente paso pues sería, claro, utilizar la clase lienzo, crear la clase lienzo que extiende de la clase canvas, es decir, pues está haciendo herencia. Lienzo sería hijo, de alguna forma, de canvas. Aquí son clases auxiliares de las que mencioné hace un momento, que nos ayudan a añadir o a cambiar ciertas propiedades dentro del dibujo. Canvas pues es este import pues es simplemente la clase canvas. El color pues nos ayuda a determinar algún color. La fuente para un texto que posteriormente vamos a escribir. Y graphics, que sería el parámetro que recibe la clase paint, que paint es el método que estamos sobreescribiendo de la clase canvas. Ahora, ya una vez inicializada nuestra clase y así, esto sería el método paint. El constructor no lo utilizamos porque de todas formas el constructor quedaría vacío, no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Sin embargo, siempre, depende. En algunos
fuentes dicen que esto es súper importante y algunos dicen que en ocasiones no es tan necesario, pero para este ejemplo decidí dejar el super.paint, que sería básicamente llamar al paint de la clase padre, que sería el canvas. Lo dejamos ahí. Ahora, tengo aquí dividido por secciones con los comentarios cada parte qué es lo que hace. Para un set color, que es esta parte de aquí, que simplemente va, por así decirlo, vamos a ponerle cierto color de pintura al pincel. Y después fill rect, que sería un rectángulo relleno, no el puro contorno, sería un rectángulo con color relleno. Y lo ponemos en la dimensión total del canvas. En este caso utilicé números que ya conocía del tamaño de la ventana o del frame, y lo puse en la posición 00 para que inicie en la esquina superior izquierda y pueda correctamente cubrir toda la superficie del J-frame. Esta es una forma de instanciar de añadir el color. Ponemos set color y dentro sería crear básicamente un nuevo objeto de tipo color, que es lo que recibe como parámetro el set color. Estos son números RGB. Existe otra forma del new color, que sería con un añadido aquí que representa a alfa, y alfa sería el nivel de opacidad. Es decir, qué tan transparente sería el elemento que vamos a dibujar posteriormente. Esto puede ser útil para algunos métodos en los que quieras que un texto o una imagen se muestre poco a poco, o por el contrario, que vaya disminuyendo poco a poco. Ok. Ahora sí, pasamos a la siguiente parte. Sí, las montañas. Para esta siguiente parte vamos a dibujar unas montañas utilizando dos óvalos. La posición, pues claro, la tienen que ir viendo a través de prueba y error. El color lo saqué de una página que se llama HTML Colors. Vienen los códigos de colores para un montón de cosas. Este es un tipo de verde, perdón, que queda muy lindo. Hice óvalos para que tuvieran como una apariencia bastante simple las montañas. Aquí son nubes que tienen un diseño específico. Decidí hacerlas así para que simplemente al pasar la posición y la clase graphics, porque necesitamos pintarlo en el método, simplemente al cambiar los valores estos se dibujan en cierta posición y ya está, porque aparte son, bueno, a la manera en que yo lo hice, utiliza 3 óvalos. Entonces para tenerlos en distintas posiciones preferí utilizar el mismo método y solamente variar la posición inicial de las nubes, o la posición en la que se encuentran. Aquí abajo es una parte muy simple, simplemente cambiamos el color a un amarillito que me gustó. Lo pusimos en cierta posición y estos para el fill oval. Esta sería el ancho. Entonces, como es un óvalo, si el radio 1 es igual a radio 2, pues básicamente quedaría como un círculo. Aquí está dentro las nubes, que por ejemplo aquí vemos la posición X y la posición Y y el parámetro graphics para que pueda dibujar dentro de este método. Primero escogemos un color, posteriormente dibujamos los 3 óvalos. Como pueden ver, pues varían un poco relativos a la posición que se ingresó para que tengan cierto volumen o cierta forma. Estos son los parámetros para que los óvalos sean pues parejitos. Posteriormente lo que yo hice fue con un color ligeramente más oscuro, si no me equivoco, lo puse como una línea alrededor de la nube para que tuviera un borde y se viera un poco más lindo. Al final tengo la foto del resultado de este código para que veamos o podamos apreciar de qué forma se realiza esto y de qué forma queda al haber realizado esto. Ok, dentro del código de las nubes ya quedó. Los árboles realicé lo mismo. No sé para qué
No recuerdo para qué era este set color, pero bueno, dentro de los árboles, bueno, existe el método árboles y lo coloqué, igualmente puse un parámetro, bueno, dos, uno para la posición en X y el otro para la posición en Y. Ya dentro del canvas vas viendo en qué parte lo quieres colocar. Y por supuesto no puedes dibujar sin la clase sin el objeto de la clase graphics. Así que se lo está pasando del, de la clase paint, del que tenemos en la clase paint. Estas son aves, ignoren el nombre. Este, las aves pues siguen el mismo funcionamiento de los otros dos métodos de dibujo. Básicamente reciben un parámetro en X, un parámetro en Y, un valor en X, un valor en Y, y como tercer parámetro pues el objeto de la clase graphics con el que vamos a estar dibujando. Aquí, como pueden ver, a excepción de que no recuerdo para qué lo puse, no hay un repinceleo o un lavado de pincel antes de implementar estos métodos, porque dentro de la misma del mismo método que va a dibujar, ya están haciendo ese cambio o selección de color, que ahorita vamos a ver. Aquí está la clase árboles, con sus parámetros y el objeto graphics, y aquí es donde se realiza el cambio de color de pincel, por así decirlo. Esto es un color café. Esto es para realizar el tronco del árbol. Esto es para las hojas. Aquí fue a prueba y error, con los parámetros obtenidos, ver de qué manera podía colocar las hojas para que se vieran de forma decente, o por lo menos de alguna forma que me gustara a mí. Aquí están pues las medidas: 14, de 45 por 15, 45 por 15, 45 por 15, 50 por 20, 50 por 15, 50 por 15. Estos son óvalos, o sea que ninguno de estos pues se va a ver circular como tal. Esto es un rectángulo, claramente pues simplemente es un rectángulo. Ahora la clase aves, de que recibe un parámetro, y las clases recibe dos parámetros, perdón, para valores en X y Y, y la clase graphics, que pues es la que se encarga de dibujar, como ya he estado mencionando a lo largo del video. Aquí pues necesitamos el color. Yo lo escogí, creo que es un tono de rojo por gusto, por hacer que se vieran simplemente los pájaros, y utilicé dos líneas. Una línea que primero empieza en la posición que le indicas, inicia en la posición que le indicas, y luego en X avanza 5 y en Y avanza 5. Es decir, es una línea que empieza en este punto y hace algo más o menos así. Y el segundo draw line empieza donde termina esta. Se puede ver aquí que tiene el mismo valor, o bueno, tendría el mismo valor al usar esto. Empieza donde esta termina, y esta igual empieza donde esta termina, y luego X sube otro 5, es decir, avanza otro 5, pero Y regresa a la altura original, es decir, de aquí a aquí, y luego de este punto, la segunda línea, haría algo así. Es una ave muy sencilla, pero pues simplemente hace una V. Es un dibujo bastante infantil. Ahora, por último, pues hice una especie de relleno para que no se viera tan vacío, porque simplemente tenía las montañas, los árboles y los pajaritos y las nubes. Entonces decidí usar esto, que sería un rectángulo. Bueno, un rectángulo. Ya. Esto es... Sí. Es un rectángulo en la parte de abajo, simplemente para que parezca una carretera o algo así. Luego, este color es para un rectángulo que parezca la banqueta de la carretera que está en la parte de abajo. Luego, quedaría como... Este es un edificio de color morado. Y luego, este es un método que no se había visto hasta el momento. Para hacer un triángulo necesitas un polígono. Un polígono que tenga como parámetros puntos en X y puntos en Y. Asimismo como la cantidad de puntos del polígono. Es decir,
para un triángulo serían 3 lados, para un cuadrado serían 4 lados, y así sucesivamente, ¿no? Se podría hacer un pentágono, hexágono, etcétera, etcétera. Ahora, necesitas obviamente pasar un arreglo. Para este caso yo me basé en las posiciones, en la posición que tendría el, el rectángulo, porque es básicamente lo estoy haciendo usando el triángulo como el techo de esta, de esta casa o de este edificio. La altura pues sería 120, 120 y 100. Esto es porque hacia abajo Y aumenta y hacia arriba Y disminuye. Es decir, la parte superior sería Y igual a 0. Y X sería lo mismo, la parte izquierda sería X igual a 0. Ok, una vez hecho eso, ya pues ya queda conformado mi edificio, mi edificio morado, que a la derecha se lo voy a señalar. Una vez tenga lista la mi dibujo, la presentación con mi dibujo. Ahora, esta parte de aquí pues son rectángulos extras. Y por último, seleccioné una letra. Cierto. Estas son ventanas. Es la ventana. Esta es una ventana de color blanco. El 255, 255, 255 es el color blanco. Esta es una ventana de color azul. Al final se las mostraré. Y esto es lo que les decía de la clase font, que necesitamos para, en este caso, escribir mi nombre en esta posición. La clase font, o para el constructor de la clase font, necesitamos 3 parámetros, que sería el tipo de fuente, que pues, puede ser cualquiera que conozcamos o que tu computadora reconozca. El segundo parámetro es si está normal, si es negrita, si es cursiva, todo eso, si es negrita y cursiva. Creo que en total son 4, o sea, va el número entero del 0 al 4. Y por último está el tamaño en píxeles de la fuente. Entonces, al utilizar todo eso, este es el resultado. Estas serían las aves, las chingaderas. De este lado tenemos el edificio de morado, la ventana, que serían los últimos 2 recuadros. Bueno, los últimos 2 rectángulos que se dibujaron. Los árboles, que pues claro, se ven todos iguales. Las nubes, que pues, me gustaron mucho. Y el sol, que está por ahí de cierta forma. Esta es la carretera que intenté hacer. Y aquí está mi nombre. A tomar en cuenta que la mayoría de los dibujos que se realizan se empieza o se toma como referencia el lado más izquierdo y superior al momento de colocarlos. Así que para los recuadros se toma el lado izquierdo y superior, es decir, toma como referencia la posición iniciaría en este punto. Así como en la posición iniciaría en este punto, tomando como referencia el tronco del árbol, ¿no? También lo mismo pasa con el texto. La posición que le indiques es donde empieza a escribir. Es decir, la posición, se le puse 350, 200. Esa va a ser la posición en la que se pone la primera letra. Como añadido, dentro de la clase lienzo que extiende canvas, podemos utilizar o implementar algunos listeners, que estas son interfaces que simplemente, dependiendo de lo que vayamos a hacer, los mouse listener y el mouse motion listener, por ejemplo, el mouse listener utiliza estos métodos, y con estos eventos pues podemos implementar cualquier evento o acción que queramos al momento de, por ejemplo, que al presionar un árbol desaparezca, o al momento de poner el mouse dentro de alguna zona,
realice algún evento, o como en otro ejemplo que realizamos en clase y no voy a explicar en este momento, que al momento de mover el mouse, al mouse lo siga una imagen, por donde sea. Eh, Esto sería de alguna forma una forma muy útil de implementar los eventos con Canvas. Eh, Espero haya quedado muy claro. Y nos vemos en el próximo video. Quedó muy largo este. Bye.